Bueno, oficialmente es el primer episodio de mi podcast. Oigan, estoy demasiado feliz porque que esté haciendo esto significa que por fin estoy haciendo algo que me emociona, que me apasiona y que por fin me escogí a mí de primera. Y les tengo que ser sincera, he pensado demasiado en cómo empezar este primer episodio porque las primeras veces de algo es horrible. Hay demasiados nervios, hay demasiada emoción, pero pensándolo mucho, yo tenía algo completamente diferente para el episodio de hoy. Pero decidí empezar de una forma diferente y es eh, realmente si yo empiezo esto diciendo y haciendo una introducción, hola, soy Michelle Meneses, tengo 32 años, yo creo que ustedes pararían esto en el minuto uno, siendo sinceras. Y decidí empezar desde un lugar mucho más vulnerable y real. Y es que quiero compartir con ustedes una pregunta que me ha pesado mucho durante toda mi vida. Una pregunta que me ha cuestionado demasiado, que me ha hecho llorar, que me ha hecho irme a unas crisis existenciales, pero que creo que muchas personas nos hacemos constantemente. Y es, si tengo todo para ser feliz, ¿por qué no me siento completamente plena? Si tengo un montón de cosas check de la lista, ¿por qué no me siento satisfecha o completa? Y yo creo que esto es una pregunta que nos hacemos constantemente y que pesa exagerado. A mí me pesaba demasiado. Yo me preguntaba esto constantemente porque tenía un montón de cosas para estar feliz. Y obvio, yo pues no voy a decir que no era feliz, sí estaba feliz, pero había una sensación de vacío constante, una sensación de que había algo mucho más allá esperando por mí. Y yo quiero saber si a ustedes les ha pasado. Si ustedes, a pesar de tener un montón de éxito, de lograr cosas que se han propuesto, llegan a su casa y han sentido ese vacío de que no están completos. Yo la verdad sentía eso constantemente y tengo una carrera profesional, tenía todo muy en orden, mi vida profesional, mi familia tenía salud, yo tenía salud, tenía un novio que ya es mi esposo, muy bonito, y todo estaba como muy en orden, pero yo no me sentía completa, yo sentía que algo me faltaba. Y eso es súper difícil porque compartir eso con las personas que te conocen, con mi papá, con mi esposo, con mi tía, que son pilares fundamentales en mi vida, ellos no lo entendían. Era como que, Michi, si te está yendo tan bien, si tienes todo, ¿qué más te hace falta? Y yo también me hacía la pregunta, ¿qué más me hace falta para yo sentirme plena? Y la verdad es que siento que muchas personas realmente se hacen tienen este vacío, pero les cuesta hacerse esas preguntas a uno mismo, porque seamos sinceros, confrontarnos es mierda, literal. Preguntarnos a nosotros mismos qué está mal, qué nos incomoda, qué nos gusta realmente, es complejo. Yo los entiendo de verdad. Para mí también era muy difícil sentarme a decirme por qué me estoy sintiendo así. Pero algo que me di cuenta es que me tenía que hacer esas preguntas. Yo de verdad estaba cansada de vivir con ese vacío que nada lo llenaba, porque también ese vacío se puede llenar de forma, aparentemente se puede llenar con muchas cosas, se puede llenar con viajes, con comida, con un carro, con ropa, con exceso de trabajo, con exceso de ejercicio. O sea, la mente es muy creativa y ese vacío lo podemos llenar con un montón de cosas y yo creo que ustedes me entienden. La forma en que yo lo llenaba era con exceso de trabajo. Yo prefería estar muy ocupada y que mi mente constantemente estuviera ocupada para no preguntarme esas preguntas tan existenciales de ¿para qué soy buena? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Cuál es mi propósito?
Uy, y esa pregunta de cuál es mi propósito, es así que es difícil de preguntarse. Porque ojalá esas respuestas las tuviéramos de una. Ojalá uno se sentara a escribir o a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué me tienes acá? Pero la realidad es que esas preguntas no llegan de inmediato. Esas preguntas no nos llegan en una sentada. Para encontrar esas respuestas tenemos que explorarnos, tenemos que vivir, tenemos que ser pacientes y ser demasiado conscientes de nosotros y de nuestro día a día, porque en nuestro día a día está la respuesta, está empezar a darnos cuenta realmente de lo que nos motiva, que nos llena, que nos da ese impulso. Y retomando a lo que venía contándoles, que yo sentía ese vacío existencial constantemente. A mí yo estaba logrando cosas muy interesantes y yo llegaba a la casa y me sentía aún peor porque llegaba a mi casa y sentía ese vacío y yo decía, Michelle, no puede ser. O sea, ¿será que hay algo malo conmigo de que estés logrando cosas tan interesantes y sientas como esta desazón, yo no me sentía completa. Yo de verdad en ese momento no me sentía completa. Y empiezo yo una búsqueda, a hacerme esas preguntas que les decía, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Porque yo me cansé de vivir así. O sea, realmente me cansé de vivir en piloto automático, me cansé de vivir con esa sensación de vacío, aparte que me sentía supremamente malagradecida. O sea, si tenía todo, ¿por qué me sentía así? Y yo dije, no más, o sea, realmente esto no puede seguir así. Y empecé una búsqueda constante de qué me hacía feliz, cuál es mi propósito. Y después de 10 años de transformación, de crecimiento, de búsqueda, me di cuenta, encontré cuál era mi propósito. Mi propósito es contar mis historias vividas porque tengo 32 años, pero no son 32 años, son 32 vidas en una sola vida. Realmente he pasado por muchas cosas en estos 32 años y me encantaría poder compartirlas porque siento que cuando contamos nuestras historias sanamos y no solamente sana el que la cuenta, sana también el que la escucha, porque de alguna forma nos sentimos sostenidos. Yo nací en una familia que si bien mis papás no venían de una cuna de oro con todo resuelto, mis papás eran súper trabajadores y emprendedores y cuando yo nací ya estaban en eso, ya estaban empezando a formar su empresa, la empresa ya llevaba un tiempo y eso permitió que yo tuviera muchas cosas resueltas desde la parte financiera y material. Pero eso no significa que todo estaba resuelto a nivel emocional. Yo fui hija única del matrimonio de mi papá y mi mamá y enfrenté la separación de ellos a los 8 años, múltiples mudanzas. Me he mudado, he vivido en San Andrés, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, múltiples mudanzas y lo que conlleva esas mudanzas. A los 14 años perdí a mi mamá. Mi mamá falleció de una forma muy repentina. A los 2 años también mi abuela materna, que era como mi mamá, falleció de cáncer y todo lo que conlleva también esa experiencia de tener a alguien que tú amas demasiado pasar por un proceso de cáncer. Viví la transformación de mi papá al crear una otra familia, yo tener hermanos cuando ya pensé que iba a ser hija única toda la vida. Viví una adolescencia demasiado rebelde, con demasiado resentimiento, con demasiado dolor y viví unos 20 muy perdida, realmente muy perdida, como les contaba, tenía un montón de cosas, pero había un vacío que me habitaba constantemente.
Y todo esto para decirles que hay un montón de cosas que quiero compartir con ustedes, porque el compartir, como les dije, sana. Y yo muchas de estas cosas que viví me sentí demasiado sola. Y me hubiera encantado poder escuchar a alguien o compartir con alguien y yo decirme, y yo decir, wow, o sea, puedo superar eso. Como que alguien me contara lo que había pasado y cómo se ve el otro lado. Y también no sentirme tan sola en los procesos que he pasado. Eso me inspira realmente, me inspira a conectar, contar historias. Y una de las cosas que más me apasiona es contarles cómo encontré mi propósito. Eso se los voy a contar con pelos y señales en mi otro episodio donde les voy a contar toda la historia de cómo encontré esto que me apasiona, esto que me mueve, que me enciende. Porque también me di cuenta de algo importante y es que solamente el 13% de la población encuentran su propósito. Y yo, la verdad, noté un cambio entre el antes y el después, encontrando lo que me apasiona, porque en ese momento siento plenitud, siento gozo, me siento más feliz, siento que por fin estoy en el lugar que tenía que estar. Yo en estos 10 años de transformación profunda he perdonado, me he perdonado a mí misma, he aprendido a conocerme, he encontrado eso que me apasiona. Han sido tantas cosas, un cambio tan profundo en estos 10 años y quiero compartir con ustedes todos esos aprendizajes. Les voy a ser súper sincera, creo que tengo más preguntas que respuestas. Me pregunto demasiado y me cuestiono demasiado de la vida, pero también tengo algunos aprendizajes, algunos errores, muchas caídas, pero de todas esas caídas y de todas esas veces que me he perdido, también me he encontrado cada una de esas veces. Y me siento muy emocionada de poder compartir todo con ustedes, que nos podamos reír, que podamos, no sé si llorar, pero también que nos cuestionemos la vida. Y les prometo que este espacio va a ser un espacio para que cada vez que nos perdamos podamos volver a nosotros. ¿De qué les quiero hablar? Básicamente, les quiero hablar de tres cosas que para mí son muy importantes y que me gustan, y es la parte profesional, sea que estemos emprendiendo o que seamos empleados. Yo he estado en ambas situaciones. Que hablemos de la transformación y el crecimiento personal, porque creo que hay demasiadas capas por pelar y pelar, pero que al final está el aprender a conocernos a nosotros mismos y amarnos tal y como somos, con nuestra luz y con nuestra oscuridad. Y también que hablemos de todo lo que vivimos las mujeres en nuestro día a día, porque creo que sí tenemos y vivimos unas cosas diferentes a los hombres. Y este es un espacio que me encantaría poder abrir con ustedes. Y bueno, si han llegado hasta acá es porque definitivamente espero que empiecen a ser parte de mi comunidad. Se vienen muchos episodios donde hablaremos de transformación, de propósito, de crecimiento, de duelos, de todo tipo de duelos, del amor, de mil cosas que me sueño compartir. Y ahora sí viene la parte de la introducción de quién soy yo. Y bueno, yo soy Michelle Meneses. Muchos me dicen Michi, así que ustedes me pueden llamar Michi. Tengo 32 años. Soy apasionada, creativa, creo que demasiado valiente para estar haciendo algo que me emociona mucho. Soy de Sol Capricornio y ascendente en Piscis. Así que si llegaste hasta aquí, bienvenido oficialmente a mi comunidad. Me pueden seguir en Instagram, también se pueden inscribir a mi canal de Substack, porque algo que no les conté es que me apasiona escribir. Es otra de mis pasiones, porque creo que tanto el podcast como conferencias, escritura, tienen diferentes niveles de profundidad. Así que si ustedes también son más de leer, también me pueden seguir en Substack. Y acá obviamente me van a seguir encontrando, vamos a ir subiendo episodios, ojalá semanales, donde vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de duelos, de amor, de trabajo,
de muchísimas cosas más con pelos y señales. Hoy la verdad quería que fuera algo más suave donde ustedes me empezaran a conocer a mí y donde empezáramos a crear esta comunidad. Así que bienvenidos a este camino compartido conmigo. Muchísimas gracias de verdad por quedarse hasta el final y oficialmente se acabó el primer episodio de mi podcast.